Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La verdad es que hablar de la Virgen, pues es fácil, vamos a decirlo así, pero a la vez hay que acudir a los santos que la han querido mucho para que también ellos nos hablen. Y el Papa San Juan Pablo II, muy enamorado de la Virgen, lo llevaba en su escudo papal y también episcopal, ¿no? Totus tus Mariae, tomándolo de San Alfonso María, Griñón de Montfort, pues dice: el silencio de los evangelios hace suponer que la Virgen no acompañó ordinariamente a Cristo en sus viajes por Palestina. Le seguía de lejos, aunque unida espiritualmente a él en todo momento, con una cercanía mucho mayor que la de los discípulos y de las santas mujeres, aunque no estuviera físicamente cerca de Jesús. De todas formas, añade el Papa, Juan muestra que se hallaba en Jerusalén durante la última Pascua del Señor. Quizá fue a la Ciudad Santa en otras fiestas semejantes, pero el evangelista solo ahora lo señala expresamente y lo hace en el contexto del sacrificio redentor. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Está citando el Evangelio de San Juan. Y añade el Papa: inmediatamente nos transmite las palabras que el Señor dirige a la madre y al mismo, que también se encontraba allí. Unas palabras de profundo significado. Aquí tienes a tu madre. He aquí a tu hijo. Con estas palabras, dice San José María, Jesús invita a todos los cristianos a acoger a María en sus vidas. Quiere que nos acerquemos a ella con confianza. Con su poder delante de Dios nos alcanzará lo que le pedimos. Como madre quiere concedérnoslo. Y también como madre entiende y comprende nuestras flaquezas. Alienta, excusa, facilita el camino, tiene siempre preparado el remedio, aun cuando parezca que ya nada es posible. Yo, perdonadme, pero la experiencia que tengo de la Virgen de Guadalupe, pues me ha ayudado mucho. También porque he estado en México, ¿no? Yo recuerdo que ya antes de ir a México, cuando estaba por las tierras gallegas, pues don Álvaro del Portillo, que estuvo en México, pues ahí alguien le dijo algo de: padre, no sé si conoce usted que tiene familia mexicana, la oración Dulce Madre no te alejes, tu vista de mí no apartes. Y don Álvaro sí la conocía porque tenía abuela mexicana. Se lo dijo. Dice, pues mire, le decía una chica, yo desde que usted fue elegido para suceder a San José María, cambio la oración. Y digo, Dulce Madre, no te alejes, tu vista de él no apartes, ve con él a todas partes y solo nunca le dejes. Ya que le proteges tanto como verdadera madre,
haz que le bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo refería a don Álvaro. Y a mí me gustó mucho esa anécdota. También yo estaba en Roma entonces y muy de cerca ese viaje de don Álvaro a México. Y se me quedó muy grabada la oración. Y estando en Santiago de Compostela, en la Jornada Mundial de la Juventud de Santiago, con el Papa Juan Pablo II, pues estaba yo muy tranquilo allí con un grupo de chavales, algunos eran seminaristas, otros no, y había gente de Madrid y gente de Galicia. Y entonces, pues nada, estábamos tan tranquilos esperando que llegara el Papa, cuando se me acercó una monja, resultó ser mexicana, y me dijo, padre, ¿podría confesar a esta chica? Y confesé a una chica, mexicana. Visto el buen éxito del asunto, me vino con 3 más. Lo malo es que antes tenía un colegio que eran 200 chicos y chicas, ¿no? Entonces yo ya dije, bueno, vamos a organizar el tema. Aquí la cosa se pone complicada. Cogí mi saco de dormir, lo extendí, cogí una caja de galletas María de esta grande que teníamos para el desayuno la mañana siguiente, todos los que estábamos allí. Me senté en la caja, me puse la estola y dije, la fila empieza al borde del saco, el penitente se arrodilla en el saco y yo me siento en la caja. Y nada, empecé a confesar y a confesar y a confesar. Estuve 2 horas, 3/4 confesando. Tan es así que había dejado de fumar hacía poco y volví a fumar de la tensión. Claro, porque además me perdí que el recorrido que hizo el Papa por todas las calles, pero ¿qué vas a hacer? Confesando mexicanitas. Y era mexicanita porque yo decía, ¿por qué no confieso chavales? Entonces me giré un poco a la derecha y vi que el cura que venía conmigo, don Rafael Magán, me quitaba a los chavales de la cola. Y oye, tío, ¿por qué me colocas a mí a las mujeres? Pero bueno, trabajamos muy bien y confesamos a mogollón de gente de aquel colegio que no pregunté ni dónde era. Solamente preguntaba a la penitente, ¿conoce la oración Dulce Madre? Sí, padre, ¿cómo no? Pues nada, la penitencia es esa. Entonces yo la penitencia ponía esa oración y la gente estaba encantada, ¿verdad? Le ponía una penitencia de una oración mexicana. Pues ahí empecé yo a conocer más de cerca la devoción a la Virgen de los mexicanos. Pero cuando llegué a México, me sorprendió mucho no solamente visitar a la Virgen de Guadalupe, que es una gozada, y rezar allí, sino que además lo que le dice la Virgen al indio Juan Diego. El pobre indito Juan Diego está todo agobiado porque la Virgen le ha pedido que vaya a hablar con el obispo, Fray Juan de Zumárraga, para pedirle que construya una pequeña ermita o una iglesita allí en la cumbre del cerro. El obispo pasa del indio, claro. ¿Tú quién eres, no? Entonces el indio se vuelve un poco triste, pero su tío se pone enfermo, con el que vivía. Entonces dice, pues voy a buscar al padrecito para que le dé los sacramentos, ¿no? Cosa muy, muy buena. Que consta que estamos hablando al poco tiempo de la conquista de América, de la evangelización, ¿eh? Y el indio ya tenía unos conceptos muy claros cristianos. Pero piensa, si vuelvo a pasar otra vez por el sitio donde se me apareció la señora, la hemos liado. Así que da la vuelta por otro sitio. Y se le aparece la Virgen. Y empieza a hablar con ella y le dice, pero ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? No estoy yo aquí. Esa frase que la han puesto en muchos sitios debajo de una representación de la Virgen de Guadalupe, te encuentras un letrero, un cartel, pone, ¿no estoy yo aquí que soy tu madre? Pues esa frase a mí se me ha quedado grabada siempre. Ahora mismo en el cuarto donde yo estoy durmiendo aquí en la casa hay un cuadro de la Virgen de la Guadalupe, porque la anterior señora que llevaba esto, pues que ya falleció, era mexicana. Yo siempre que lo veo me acuerdo de ella. Pero es que además en mi casa en mi habitación tengo también un azulejo de la Virgen de Guadalupe. Y en San Fernando, donde voy con mi hermano, también tengo otro. Y siempre me acuerdo lo mismo. No estoy yo aquí que soy tu madre, pues piénsalo tú, que te lo está diciendo a ti. No solamente al indio Juan Diego. No estoy yo aquí que soy tu madre. Y como diría San José María, la Virgen es tu madre. Trátala en consecuencia, hombre.
trátala en consecuencia. Aunque seamos muy hombres, aunque seamos muy eso. Hablando de convivencia de seminaristas futuros, estábamos en Vigo, en el colegio de Vigo, y hay con chavales, estaban algunos de Madrid, estaban algunos de Galicia, y había un chaval que había venido de las Islas Canarias. Ya me acuerdo. Estaban en una hilera de duchas, entonces estaban varios metiéndose con el canario. Que era un chaval de 17 años, probablemente. Muy bueno. Ahora el sacerdote está por ahí. De vez en cuando le felicito. Pues el chaval, yo leí que gritaba, estaba un poco picado con los de Madrid, los chuletos de Madrid y tal. Y dijo, que yo soy muy macho, ¿eh? Me acuerdo perfectamente que el chaval de la ducha gritó, yo soy muy macho, ¿eh? A mí no me gasten broma. Se me quedó grabado. De vez en cuando se lo recuerdo, ya ha pasado de esto, pues unos cuantos añitos, ¿eh? Jo, unos cuantos, ponle del 87 hasta ahora, calcula. Pues yo soy muy macho. Pues nosotros no somos tan machos, hombre. Que aunque seamos muy mayores y seamos hombres, necesitamos la ayuda de la Virgen, que no es madre. Que no nos creamos autosuficientes. Que no creamos que no la necesitamos. Que no pensemos que no necesitamos a ella. Que sí. Que a ella podemos acogernos, como decía San Bernardo, ¿no? En las tormentas, en las tempestades, invoca a María. Llama a María, invoca a la Virgen. Lo dice San Agustín, San Bernardo, es uno de sus sermones, pues San Bernardo es uno de los padres, de los santos marianos. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropieza con los escollos de la tentación, mira la estrella, llama a María. Si te agitan las olas de la soberbia, de la ambición o de la envidia, mira la estrella, llama a María. Si la ira, la avaricia o la impureza impelen violentamente la nave de tu alma, mira a María. Si turbado con la memoria de tus pecados, confuso ante la fealdad de tu conciencia, si turbado con la memoria, temeroso ante la idea del juicio, comienzas a hundirte en la sima sin fondo de la tristeza o en el abismo de la desesperación, piensa en María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón. Y para conseguir su ayuda intercesora, no te apartes tú de los ejemplos de su virtud. No, perdóname la cita que es muy larga, pero es que es muy bonita. No te descaminarás si la sigues, no desesperarás si la ruegas, no te perderás si en ella piensas. Si ella te tiene de su mano, no caerás. Si te protege, nada tendrás que temer. No te fatigarás si es tu guía. Llegarás felizmente al puerto si ella te ampara. Qué palabras más bonitas y más serias para nosotros, ¿verdad? Más serias. El Papa a final de mes irá a final de mes y comienzo de diciembre, 3 días, va a ir a Nicea, ese concilio tan importante porque establece, de hecho, nosotros rezamos el credo niceno constantinopolitano, porque son dos concilios que definieron pues la verdad de la fe católica. Antes hubo otro concilio, el de Éfeso. Y ahí el culpable de todo fue el obispo o patriarca de Constantinopla. Porque él, así como pues ya más adelante en los otros 2 concilios de Nicea, y no digamos ya el de Constantinopla, se cerró el credo entero, no porque no se creyera eso, sino porque se reafirmó. Pues en el concilio de Éfeso
que fue tiempo antes, en el 430, el que era patriarca de Constantinopla, Nestorio, pues empezó a decir que Jesús no era Dios. Bueno, mejor dicho, que Jesús era Dios, pero que vivía en un cuerpo que no era cuerpo, era una especie como de alojamiento de la divinidad. Por lo tanto, decía que Jesús era teoforón, lo digo en griego, portador de Dios, pero no era hombre. Y claro, pues eso también le afectaba a la Virgen, porque la Virgen no sería lo que después reafirmaron en el Concilio de Éfeso, que Cristo era Dios y hombre verdadero. Y que la Virgen, por ser la madre de Jesús, era la madre de Dios, la Teotokos. San Cirilo de Alejandría, otro grande santo, que a mí me enfadó mucho, perdonadme, yo a veces me enfado, pero me enfadó mucho cuando hicieron en España una película hablando de una filósofa de Alejandría que había sido martirizada por no ser cristiana, cosa que es falsa. En cambio, yo que soy doctor en filosofía, la patrona de filosofía es Santa Catalina de Alejandría, que sí, siendo filósofa y siendo cristiana, murió mártir por eso. Así que vamos a decir las cosas en su sitio. La Hipatia y estas cosas se lo inventó un españolito para hacer una peliculita. Pero la realidad es que quien murió fue Santa Catalina de Alejandría, la patrona de los filósofos. Pues otro obispo de allí, otro santo de allí, San Cirilo de Alejandría, fue el que abanderó la bandera de la defensa de que Cristo es hombre. Cristo es hombre y Dios. Por tanto, la Virgen es la madre de Dios. Y en Éfeso se reunieron en el 431 y a pesar de los partidarios de Nestorio, pues condenaron los obispos reunidos allí con el delegado papal, condenaron al hereje. Punto. Y se acabó. A José María le gustaba recordar ese concilio porque a la salida salieron los obispos, todo el pueblo estaba reunido y al saber lo que habían dicho los obispos, se pusieron todos felices, organizaron una fiesta, acompañaban a los obispos hasta sus casas con antorchas encendidas. Y San José María recordaba esto. Lo que no dice San José María, ni tengo aquí escrito, es que San Nicolás de Bari también estaba por allí y le pegó un puñetazo a Nestorio. Y lo metieron en la cárcel. Lo metieron en la cárcel y le quitaron además la ropa de obispo. Pero en la misma cárcel el Señor le visitó y lo volvió a revestir de obispo. Así que se acabó todo. Nestorio, puñetazo y hereje. Las dos cosas. Bueno, es que la gente se calienta también a veces. Así que bueno, pues no hay que pegar a nadie, pero bueno, el pobre San Nicolás de Bari, que mucho Papá Noel, pero es San Nicolás de Bari. El que pega, se lo cuento a los chavales eso y se ríe muchísimo. Y se quedan sorprendidos, un santo, un obispo pegando puñetazos, Papá Noel pegando puñetazos. Digo, no es Papá Noel, que es San Nicolás de Bari, hombre, por favor. Bueno, las cosas claras. Bueno, pues, claro, es que la defensa de Dios, la defensa de Jesucristo, es la defensa de María. Y la piedad mariana nos lleva a Jesús. Como decía San José María, es el camino más corto para ir y volver. Ir y volver. Vamos a Jesús, pero cuando nos separamos de Jesús, la Virgen nos ayuda a volver. Es el camino más corto. ¿Cómo andamos de cariño a la Virgen? ¿Cómo procuramos acercarnos a ella? Todos los días, ¿eh? El rosario no es una cosa imposible de rezar, al contrario.
Y esas personas que dicen, que rosario es muy cansino, es muy repetitivo, pues ojalá también nosotros fuésemos tan repetitivos en pedir ayuda, porque necesitamos mucha ayuda. Y la Virgen no se cansa de oírlo una y otra y otra y otra vez, ¿no? Porque ella no se cansa. Esa canción tan bonita que una madre no se cansa de esperar. Pues es así. Una madre no se cansa de esperar. Recordad que así como la Virgen pues se preocupaba por Jesús y tuvo con él tantas delicadezas, con él y con San José, y esa preocupación por llevar a su hijo a lo que Dios quería de él, que era hasta la cruz, y después en la resurrección. La Virgen siempre supeditó todo a los planes de Dios, desde antes y después del momento de la Anunciación hasta el final de la vida de su hijo. Y cuando ella sentía esa preocupación también por los apóstoles, después de la marcha de su hijo al cielo, si no, preguntarle a Santiago el Mayor de cómo recibió la visita de la Virgen estando en Zaragoza, en carne mortal, es decir, no desde el cielo. Pues sí, yo me lo explico. Hay una tradición por ahí que no sé si es verdad. Yo recuerdo siempre cuando voy a esta casa de retiros que está cerca de Ávila, Piedralaves, que se llama La Pirilla, allí en el frontal del altar, pues tienes esa escena de la dormición de la Virgen, porque no se sabe si la Virgen se durmió y fue llevada a los cielos sin morir o murió. Pero está ella tumbada, pues en el lecho, rodeada de los apóstoles. Siempre los cuento, más o menos. Después se me olvida cuántos son, pero siempre los cuento. Porque hay una tradición que, según parece, cuando la Virgen se iba a marchar al cielo, pues los apóstoles se convocaron y se reunieron todos. Pero que había uno o dos que estaban por ahí perdidos. Estaban por ahí predicando lo que fue y que no se enteraron del asunto, o no pudieron volver. Y que la Virgen, antes de subir al cielo, fue a despedirse de ellos. Se me parece un detalle de cariño que, no sé si es verdad, repito, esto está dicho por ahí. Si queréis preguntarle a ChatGPT, le podéis preguntar a Perplexity, le podéis preguntar, por decir inteligencia artificial, no hay que solamente una, hay muchas, por lo menos yo utilizo 5. Pues también tiene Notebook, así quiera. Pues, o Géminis, ¿no? No se me enfada aquí el chico de Google, que si no. Pero la realidad es que podéis preguntarlo. No sé si es verdad o no es verdad, pero es un detalle de cariño de la Virgen que antes de irse se despide de todos. Se despide de todos. Se despide porque ella sabía que su hijo se lo había entregado. Por eso los primeros cristianos estaban reunidos en oración con María, la Madre de Jesús. También la Eucaristía, ¿no? Ese cariño a la Virgen que se transmite, pues, en la familia, claro está. Decía el Papa San Juan Pablo II, en la carta a las familias: esposos y familia de todo el mundo, el Papa desea deciros esto: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Debéis nacer del agua y del Espíritu. Precisamente vosotros, queridos padres y madres, sois los primeros testigos y ministros de este nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Vosotros, que engendráis a vuestros hijos para la patria terrena, no olvidéis que al mismo tiempo los engendráis para Dios. Dios desea su nacimiento del Espíritu Santo, los quiere como hijos adoptivos. Es lo que ocurre en el bautismo. ¿Dónde está? Y decía el Papa que el Señor Jesús nos recuerde estas cosas con la fuerza
y la sabiduría de la cruz, para que la humanidad no ceda a la tentación del padre de la mentira. Que la Sagrada Familia, icono y modelo de toda familia humana, nos ayude a cada una a caminar con el Espíritu de Nazaret. Que María, Madre del Amor Hermoso, y José, custodio del Redentor, nos acompañe a todos con su incesante protección. Pues sí, acudir a la Sagrada Familia, pedirle ayuda a la Virgen y a San José. San José, el otro día contaba un cuento o una anécdota, que a lo mejor si alguien oye las meditaciones que yo grabo, pues lo puede escuchar, pero hay gente que me hizo eco de eso. Estaba un señor que estaba ya muriendo y estaba el tío rezando pues a los santos más insospechados, ¿no? No sé, me voy a inventar algunos nombres de santos, pero no sé si eran estos, ¿no? San Policarpo, ayúdame, que San Hipólito, ayúdame, que San no sé qué. Entonces tenía cerca de la cama donde estaba muriéndose el pobre hombre, pues tenía, pues no sé si era una religiosa o una hija suya o qué sé. Dice, ¿por qué no acude a San José, que es el patrono de la buena muerte? Y el hombre dijo, mira, deja a San José tranquilo, que tendrá muchos expedientes encima de la mesa. Yo voy a acudir a estos 2 o 3 que no los conoce nadie y que seguro que no tienen nada que hacer. Bueno, pues San José, aunque tenga mucho que hacer, pues nos ayuda siempre. San José María solía repetir que así como la Virgen estaba junto a la cruz, como la Virgen y San José protegieron al niño, él consideraba que todos los sagrarios del mundo estaban acompañados por la Virgen y por San José. Pues mira, también para tratar a Jesús podemos acudir nosotros a la Virgen y a San José para tratarle la Eucaristía. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esa meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.